les damos la bienvenida a esta actividad organizada por el Instituto de Derecho Político del área académica de nuestro colegio. Agradecemos muy especialmente a las expositoras, al doctor Stiglitz, que nos acompaña, nuestro director académico, y a la flamante directora del instituto, a la doctora Mariana Manso, que además hace ya mucho tiempo se viene desempeñando como secretaria académica del colegio y siempre trabajando con un altísimo nivel y con un altísimo compromiso en cada una de las temáticas en las que se ha ido involucrando. No quería dejar de pasar esta oportunidad, no solamente para acompañar esto que es una actividad casi de lanzamiento del instituto, en esta conformación nueva, en esta integración nueva de sus autoridades, y también para ratificar el compromiso de nuestra institución a lo largo de todos los espacios y de todos los sectores en lo que tiene que ver con discutir las formas de cómo construir sociedades más igualitarias, cómo lograr que la participación de las mujeres sea algo real, algo efectivo, que no quede solamente en cuestiones de discurso y que no sea solamente acompañado por circunstancias quizás de coyuntura, sino en una convicción muy fuerte y muy profunda, y que esto se tiene que abordar desde diferentes temáticas, y por eso la cuestión vinculada a la mujer y a los derechos de la mujer es una cuestión que es transversal a todas las áreas, a todos los espacios institucionales. Hace poco se lanzaba un observatorio sobre cuestiones legislativas vinculadas precisamente a los marcos regulatorios que afectan o que inciden o que pretenden en todo caso promover las formas de erradicación de situaciones de discriminación contra la mujer, donde quizás la violencia es la más digamos, que nos enoja mucho más y que es la que más nos obliga a estar alerta, pero también hay otras formas y otras cuestiones que son quizás un poco más sutiles, pero igualmente dañinas para la construcción de la sociedad. Y en ese sentido me parece que esta actividad sirve también para esclarecer, para tratar de llevar conocimiento, para tratar de llevar puntos de vista que nos permitan pensar y repensar nuestra realidad. Sabemos, en definitiva, y en la persona de María Elena, que preside hace muchos años la comisión de FACA, lo que fue la lucha que dieron desde la comisión y que acompañamos en su momento para lograr paridad en el estatuto de la federación y lograr representaciones más igualitarias en lo que es la máxima expresión de la abogacía federal, que es la Junta de Gobierno de la FACA, y el enorme camino que queda aún por recorrer, porque no solamente pasa porque las mujeres tengan espacios garantizados en los órganos de gobierno, sino que tienen que garantizarse también la posibilidad de ser escuchadas, de poder llevar su punto de vista, de poder estar en los centros donde se toman decisiones y donde se construyen las decisiones institucionales, y en eso todavía no alcanza solamente con paridades numéricas, sino tiene que haber convicciones fuertes de darle a cada uno y a cada una el rol que les corresponde. Así que me parece que es muy importante y va a ser muy significativa esta actividad desde ese punto de vista, y seguramente desde el aporte que podrán hacer desde todos los espacios y todas las organizaciones que trabajan esta temática respecto de este tema. Así que, bueno, les doy la bienvenida y me voy a quedar acompañándolos y participando en este evento como un oyente más, para también seguir aprendiendo de todas ustedes. Así que muchísimas gracias Mariana por la invitación. Y gracias a vos, a las Hernán. expositoras nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gabriel, unas palabritas cortitas, si te andan el sonido. Recién perdí todo, perdí el sonido y la cámara, pero ahora veo que la recuperé, así que voy a ser muy breve para que no me ocurra lo mismo. Es un día de mucha alegría para el colegio, para el área académica, porque ponemos en marcha una nueva etapa de uno de nuestros principales institutos académicos, que es el Instituto de Derecho Político, que por supuesto tuvo una excelente conducción en el colega que anteriormente lo hizo, que es nuestro amigo Pepe Marchioni, que además
también fue director académico del Colegio de Abogados de La Plata. Pero bueno, tenemos la gran ilusión de esta gran mujer que es Mariana Manso y que tiene un perfil académico de excelencia, como a nosotros nos gusta, y que se ha ido plasmando en una linda gestión académica que este año, con la pandemia, ni siquiera se perjudicó demasiado por el hecho de que por esta modalidad virtual pudimos tener muchísima participación, y no solo a gran escala, sino con un muy buen nivel. Los institutos siguieron funcionando muy bien. Tenemos aquí otras directoras y directores de institutos brillantes, como Mariana, caso de Patricia Prusas, de Pablo Grillo, entre otros. No puedo ver la segunda pantalla y disculpen si alguno está por ahí. Pero verdaderamente estamos muy contentos de llevar adelante un perfil académico, intentando nivel de alta calidad, y sabemos que Mariana eso lo garantiza porque ella tiene, desde luego, un neto perfil académico, científico, de investigación, de manera que hoy empezamos una etapa que estamos seguros que va a ser muy fructífera, y desde luego comienza verdaderamente del mejor modo, porque nos acompañan 3 expositoras del máximo nivel, no solo nacional, sino también internacional, en un tema que nos apasiona y que, como bien dijo nuestro presidente Hernán Colli, verdaderamente está siendo uno de las pautas esenciales en la gestión en todos los ámbitos, digo también en particular en el área académica, que es la perspectiva de género. Así que disfrutemos, que nos quedan estos últimos mes y medio de actividad virtual, veamos qué pasa el año que viene, pero hoy tenemos una jornada de gala desde el punto de vista académico. Agradezco, como siempre, a Diego y a toda la gente del colegio por los aspectos técnicos, y a todos los participantes que hoy nos acompañan. Por favor, disfruten mucho esta actividad, que estoy seguro que nos va a enriquecer muchísimo a todos. Gracias, Hernán, gracias, Mariana. Y ahora vos, Mariana, por favor, para Bueno, darle... después de, bueno, nada más que agradecer, obviamente, disculpen tanta presentación, pero bueno, es una nueva etapa, así que bienvenidos a esta jornada que es redistribución de la participación política. Por supuesto, agradecer la presencia de todos ustedes, en especial se encuentra el doctor Jorge Seinfeld, que es titular de la materia de Derecho Político en nuestra facultad, acá en la FURSOC, al doctor Pablo Grillo Ciocchini, que es secretario general de nuestro colegio. Más tarde van a ingresar Pedro Augé, que es expresidente de nuestro colegio también, al doctor Raúl Cánova, director de la Cátedra Libre de Perú, bueno, a colegas de Perú que se encuentran por aquí. Agradecer especialmente, obviamente, al Colegio de Abogados de La Plata, al equipo de trabajo, en Diego a la cabeza, que hacen, por supuesto, nos dan la posibilidad de estos encuentros, a Hernán Colli, el presidente, especialmente, a Gabriel Stiglitz por toda su confianza y generosidad, y al grupo del instituto, que en este caso está representado por el subdirector, que es Carlos Grasa, que se encuentra, por Jessica González Morrone, que es miembro del instituto, y está Evelyn Ledesma, si no veo mal, que también participa en carácter de estudiante, que eso es algo que queremos también incluir. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a las 3 expositoras, a María Elena Vargas Gelata, María Inés Tula y a la licenciada Ximena Cardoso Ramírez, que sin conocernos han accedido a ser parte de esta propuesta, dotando a la jornada, por supuesto, de excelencia académica y profesional, como sus currículos lo indican. Es una enorme alegría y satisfacción para nosotros disfrutar de este espacio institucional que nos da la colegiación, para el diálogo y la discusión en torno a la participación política, entendiéndola como una participación para lograr una democracia sustantiva. Desde el Instituto de Derecho Político procuramos construir nuevos marcos institucionales que incorporen e incentiven a la participación, visibilizando las barreras, ¿sí?, visibles e invisibles, que la limitan. Esto nos va a permitir mejorar nuestra situación individual, pero también el desarrollo colectivo, propiciando capacidades, modificando conductas institucionales para adoptar nuevas prácticas, en especial en el ámbito de la colegiación.
que se encuentra próximo a elecciones de sus representantes, que bueno, ya conversaremos que están suspendidas en este momento, producto obviamente de la pandemia, y procuramos promover la sensibilización en materia de derechos políticos, con especial atención a los jóvenes matriculados, ¿sí? Inmatriculadas, y contribuir, por supuesto, al desarrollo de procesos electorales inclusivos. Con esta jornada titulada procuramos repensar la distribución y qué entendemos por distribución, es decir, cuestionar en un punto el discurso de la justicia social, centrado históricamente en la distribución, y ahora, por supuesto, nos encontramos frente a las reivindicaciones y a la redistribución por una parte, y al reconocimiento por otra, ¿sí? Aquellas identidades que procuran su reconocimiento en todos los ámbitos. Se nos plantean, por supuesto, esta disyuntiva entre redistribución o reconocimiento, si vamos a tener una política de clase o una política de identidad. Esto es a lo que nos llama a pensar Nancy Fraser, y se trata en definitiva de democratizar los procedimientos mediante los que se toman decisiones. Eso nos parece fundamental, ¿sí? Y tal como expresa esta autora, las mujeres y las diversidades sufren formas específicas de subordinación, de estatus, que incluyen obviamente las agresiones sexuales y las violencias domésticas, representaciones estereotipadas, trivializadoras, cosificadoras y despreciativos de los medios de comunicación, hostilidad y menosprecio en la vida cotidiana, exclusión o marginación en áreas específicas de las esferas públicas y en cuerpos deliberantes, nos dice Fraser, y por supuesto la negación de los derechos plenos y protecciones equiparables a los ciudadanos. Estos daños son injusticias de reconocimiento que deben superarse mediante la redistribución y el reconocimiento. Y bueno, pensar un poco sobre estos puntos es la idea de la jornada. Así que sin más demoras, y ya habiendo hecho uso de la palabra el presidente del colegio y el director del área académica, comenzamos entonces, si les parece, con la primer disertación, que va a estar a cargo de la doctora María Inés Tula, que disertará sobre sistemas electorales en Argentina. Leemos un breve CV porque es extensísimo el desarrollo académico y profesional de María Inés. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, licenciada en Ciencias Políticas, es profesora concursada en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de CONICET. Trabaja sobre elecciones, partidos políticos, reformas, es asesora legislativa, y ha integrado la Comisión Interamericana de la Mujer, de la Organización de Estados Americanos, IDEA Internacional, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. María Inés, es un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos. Bueno, en principio, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Mariana, con quien ya venimos casi un mes hablando de esta jornada. ¿Cuánto tiempo que tengo para hablar? 20 minutitos más o menos. 20 minutos más o menos, bueno, está bien. Vamos a tratar, en todo caso, de poder ser breves, y en todo caso me parece lo más importante es poder generar algún tipo de debate o de retroalimentación sobre la base de las exposiciones en general. Está bueno que haya gente de Perú o de América Latina, si es que hay más, porque este es un tema de debate que en realidad extiende la frontera de la Argentina, ¿no? Se da en toda América Latina. Y el disparador de este debate fue Argentina, cuando en 1991 incorpora leyes de cuotas de género, obligando a los partidos a incorporar mujeres en un mínimo porcentual en sus listas electorales. Esta movida ya venía siendo trabajada, estudiada, debatida en otros países de América Latina, pero fue Argentina el primer país en incorporar esta norma, que diferenciaba de otros antecedentes que existían en otros países, incluyendo el nuestro, como la utilización de cuotas femeninas en los partidos políticos,
o en algunos partidos de corte ideológico más de izquierda en Europa, pero no había una ley que obligara a todos los partidos en general, ¿no? Estas leyes de cuotas, en realidad, comenzaron en 1991. Y a mí me parece importante entender por qué surgen. Surgen porque hay una luz de alerta de los organismos internacionales que empiezan a revisar los parlamentos en el mundo. Los parlamentos, si pensamos que son los reflejos de la sociedad, ¿no? El espejo de la sociedad. Y lo que notaban en las estadísticas que se veían de los parlamentos en el mundo es que no había mujeres representantes en esos parlamentos. El porcentaje era muy bajo, apenas un 4%. Y esto implicó una luz de alerta, como decía anteriormente, de entender, bueno, ¿qué entendemos nosotros por democracia? Si hay un sector social que responde prácticamente la mitad de la población que está dejado afuera. Esto que decía recién Mariana, que es muy importante cuando cita a esta autora Nancy Fraser, que habla sobre las demandas de reconocimiento y las demandas de redistribución. Pero a su vez esta autora dice algo muy importante. Estas demandas solo son posibles con representación. Es como digo, las 3 R, reconocimiento, redistribución, pero no es posible sin representación. Entonces, el primer paso era lograr el acceso a la representación. Y esto se logra a través de lo que se conocen como acciones afirmativas, que también implica una idea innovadora, porque hasta ese momento las acciones afirmativas habían sido aplicadas para minorías. En el caso nuestro, no somos una minoría, hemos sido una mayoría históricamente excluida. Entonces, también implica una innovación en ese sentido este instrumento que se utiliza como acción afirmativa. Entonces, las cuotas de género, las leyes de cuotas de género buscan básicamente un mecanismo de reparación, ¿no? De obligar a los partidos a incluir mujeres y lograr rápidamente el acceso de estas en la representación, ¿sí? Y esta medida fue replicada en América Latina también rápidamente, con diferencias en las características distintivas de cada ley electoral y con impactos diferenciados que dependen también del sistema electoral en que se inserta esta ley, ¿verdad? Entonces, hoy no hay país de América Latina que no tenga alguna cuota de género o ya estamos hablando de paridad. Pero vayamos a los efectos prácticos. Esta luz de alerta sostenía que había un déficit de las democracias si no se incluía a un sector social de un 50% como son las mujeres. Y por eso era necesario trabajar en los partidos políticos obligándolos. Y esta idea de obligación es la que hizo ruido durante mucho tiempo y sigue haciendo ruido, ¿no? Con el tema de... Y son argumentos que siguen teniendo mucho peso, que si quieren después los podemos seguir debatiendo, porque no está bueno escaparle al bulto, ¿no? Entonces, digo, los ruidos son el tema de las mujeres que no acceden por el mérito, la cuestión de que no hay mujeres en la política y por lo tanto no pueden integrar los partidos políticos, que las mujeres no están capacitadas para asumir cargos o puestos de decisión. Todo eso aún hoy sigue siendo un tema de debate, aún en América Latina. Hace poquito Perú, en julio, aprobó la ley de paridad que va a aplicar en abril próximo. Y también, que estuve en todos los debates que se transmitieron, también se ponían en duda estas cuestiones. Entonces, me parece importante situarnos, ¿no? El tema de la obligatoriedad. Y las estadísticas en el caso nuestro no coincidían en lo que era la participación política de las mujeres con los cargos electivos en las que eran elegidas. A esto voy. Por ejemplo, teníamos padrones partidarios que nos indicaban que la participación política de las mujeres era igual o aún mayor que la de los varones. Sin embargo, estas no aparecían en los cargos de decisión partidarios. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las listas nacionales en el 83, que fue una elección fundacional, las mujeres aparecían muy por debajo, prácticamente
después del 10º lugar seguro. En provincia de Buenos Aires, que tuve oportunidad de ver las listas hace poquito, las mujeres del PJ y del UCR, que eran los dos partidos nacionales con mayor anclaje territorial y votos, aparecían a partir del número 40. Entonces, la idea es reflejar que mujeres había en la participación política, pero no había una correspondencia entre esa participación política y los cargos de poder. Ahora, obviamente en Argentina tuvimos un proceso de incorporación largo. La incorporación en el artículo 37 de la Constitución Nacional es un respaldo muy importante, pero esto no se tradujo en un modelo similar, aun cuando la Constitución habla de igualdad de oportunidades en todos cargos electivos y partidarios. O sea que la Constitución avala todos los cargos que sean electivos para la igualdad de oportunidades. Pero entonces, esta idea no se trasladó a otras organizaciones que no fuera el Poder Legislativo. Eso es llamativo, ¿verdad? Llama la atención. Podemos hacer un análisis mucho más extensivo sobre cómo ha sido la recepción de los partidos políticos sobre esta medida de las leyes de cuotas, pero para sintetizar voy a decir dos cosas. Primero, que fue una medida eficaz porque logró avanzar de un 4% que había en 1991, que fue la última sin ley de cuotas, hasta un 37-39% antes de la aplicación de la ley de paridad. Por tanto, hubo un incremento cuantitativo importante, ¿sí? Y esto se tradujo también en una diversificación de la agenda parlamentaria, en introducir temas que antes estaban ausentes. Por lo tanto, esa incorporación de las mujeres trajo también novedades de tipo cualitativo, es decir, el impacto no solamente fue cuantitativo, también fue cualitativo. Ahora, ¿por qué la paridad? La paridad, a diferencia de las cuotas de género, introduce un porcentaje que es obligatorio, que es del 50%. Y a su vez establece lo que técnicamente se denomina un mandato de posición. Es decir, la obligatoriedad de que tiene que seguirse un armado de lista alternativo y secuencial, una y una o uno y una. ¿Y esto por qué se hace? Esto en realidad responde a que los partidos han tenido un comportamiento burocrático y minimalista en el entendimiento de la ley. Porque la ley hablaba de un mínimo, la ley de cuotas, ¿no? La ley de cuotas hablaba de un mínimo porcentual, de un 30%, con la idea en que los partidos iban a tomar ese mínimo e ir creciendo una vez que adaptaran sus estrategias a la incorporación de más mujeres en la participación política. Esto no sucedió. Después de 25 años, los partidos tomaron a ese mínimo porcentual como un techo. Y la configuración de género de las listas electorales repetía, cualquiera sea el partido, en cualquier nivel, en cualquier distrito, con cualquier ideología, una configuración de género que era hombre, hombre, mujer. Así se entendía la aplicación de la ley de cuotas. Por lo tanto, esto también implicaba un techo en lo que era la incorporación de mujeres con la ley de cuotas. La ley de paridad, como les digo, resuelve el problema del porcentaje mínimo, ¿no? Porque habla de un equilibrio, ya no habla de una medida reparatoria ni compensatoria, habla de un equilibrio que tiene que llegarse, la finalidad es lograr un equilibrio en los cuerpos de representación, un 50 y un 50%, y también evitar las maniobras de los partidos de incorporar a las mujeres en el tercer lugar. De esta manera se incorpora ese mandato de posición alternativo y secuencial, una y uno o uno y una. Entonces resuelve prácticamente los problemas derivados de las leyes de cuotas, pero a su vez
incorpora otro concepto, ¿no? Porque nosotros ahora estamos hablando de la paridad en términos electorales, pero la paridad en sentido más completo incorpora otros elementos de análisis, y es el de la democracia paritaria. Una democracia paritaria implica un restablecimiento de roles, un nuevo pacto social entre varones y mujeres, y un restablecimiento de estos roles tradicionalmente asignados a las mujeres por tener el sexo femenino, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y más específicamente hablando en el ámbito doméstico. Entonces, la idea que avanza hacia la paridad es una redefinición de roles, esto que hablaba Mariana, ¿no? De las demandas de reconocimiento y redistribución, pero de manera equilibrada, ¿no? La paridad apunta a eso. Hoy tenemos a nivel nacional en Argentina ya una primera aplicación en 2019 y varias provincias que vienen ya aprobando las leyes de paridad para nivel subnacional. ¿Qué me queda y que me parece importante también entender en esta idea de lo que implica las leyes de cuotas, la paridad? La posibilidad de entender todo porque es un proceso de incorporación de sectores excluidos, un proceso en donde nos ponemos todo el tiempo en debate lo que es la igualdad, cómo llegamos a la igualdad, cómo la hacemos efectiva, y de entender esos sectores que han sido excluidos, a partir de lo que se denomina una desigualdad estructural, es decir, nadie quiso estar en ese lugar. Y interpelarnos todo el tiempo durante este proceso, y donde se aplican herramientas. Y estas herramientas, que es la metodología de la perspectiva de equidad de género, nos permite entender, es una metodología que nos permite entender justamente las diferencias entre lo que es el derecho formal o la formalidad que tienen las leyes, a cómo materializarlas, cómo llegar a un derecho material y cómo llegar a la igualdad que la CEDAW considera una igualdad sustantiva. Esto es la diferencia entre el derecho formal y el ejercicio de esos derechos, cómo hacer efectivo esos derechos. Entonces, la perspectiva de género nos permite es entender los contextos en donde se producen asimetrías y en donde los impactos son diferenciados según se trate de un varón o de una mujer, justamente porque parten de desigualdades que son estructurales. Entonces, esta idea de entender las diferencias es lo que nos permite analizar una determinada situación con perspectiva de género. Y dentro de las organizaciones en sí, aplicar la metodología de la perspectiva de género significa también incorporar políticas que tengan que ver con la focalización, políticas específicas que traten el tema de género, pero también la transversalización. Esto es cómo ponemos en práctica esa metodología de género en todas las direcciones que ocupan una misma organización. Yo lo dejaría acá justamente para dejar sentado un debate, ¿no? Y me parece muy importante que podamos debatir qué piensan ustedes sobre la aplicación de las cuotas de género, de la paridad, porque en definitiva lo que más problemas trae, porque se trata de compartir el poder, ¿no? Se trata de la necesidad de compartir ese poder tradicionalmente dominado por varones. Y eso es lo que más resistencias trae en todos los contextos y en todos los ámbitos. Entonces, yo los invito a que reflexionemos juntos sobre estas cuestiones y bueno, seguramente con las disertaciones que quedan también podremos generar un debate más completo, ¿no? Estoy muteada, perdón. Gracias, María Inés. Si te parece, continuamos, que no lo dije, por supuesto pueden ir haciendo preguntas por el chat y después al final abrimos a debate.
Si les parece, seguimos con María Elena Barbayelata. María Elena va a disertar sobre participación política en los colegios profesionales. Es abogada de la UBA, fue convencional constituyente de Cava, diputada nacional, directora general de Mujer de Cava, integrante de la Comisión de la Redacción del Código Penal, Decreto 678 del 2012, vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ABA, directora de la Comisión de los Derechos de la Mujer de FACA, y trabajó en numerosas iniciativas legislativas e impulsa litigios estratégicos en defensa de los derechos humanos y de género. María Elena, te escuchamos, gracias. Gracias, Mariana. Bueno, felicitaciones por esta nueva etapa. Sabemos lo que significa en los colegios de abogados estos espacios de participación, justamente, y nada menos que el Instituto de Derecho Político. Así que, bueno, bienvenidos a esta senda de trabajo por la participación de la mujer en este ámbito del derecho político. Por eso también felicitaciones por este tema, ¿no? Porque es un tema que cuesta llevarlo, bajarlo a lo concreto, que es la defensa de la participación de las mujeres y de las colegas abogadas en los ámbitos de la colegiatura. Recién María Inés Tula hacía una referencia histórica a cómo nace estas acciones positivas, digamos, en nuestro país en 1991. Y yo quería recordar que durante todos estos años, estas décadas que han pasado, ha sido una constante lucha por ampliar el horizonte de este cupo, porque siempre se lo aplicó y se lo interpretó de una manera restringida. Y es así, todo lo que avanzamos en los derechos políticos de las mujeres es como que va a contramano, porque implica, como decía María Inés, una democratización de toda una estructura de vida, de convivencia, del derecho, y esa transformación, esa democratización, implica correr del lugar a quienes tienen privilegios y generar resistencia. Sin duda que la mujer ocupara, fíjense, cuando se da la sanción de la ley de cupo en 1991, decía el 30% en lugares expectables, ¿no? Y la interpretación que realizó la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral, pero por una década, fue que el primer lugar que ocupara la mujer en cuarto término de la lista cumplimentaba el cupo. Es decir, era la cuarta y se interpretaba que estaba cumplido el cupo del 30%, porque se excluía del cómputo el primer lugar. Esto tenía 2 votos mayoritarios y un voto minoritario, pero el voto mayoritario que tenía esta posición rigió durante una década. Entonces, claro que con la paridad nos va a costar muchísimo, porque la paridad encima incrementa o tiende a incrementar los espacios de participación de las mujeres, y esto es resistido. Esto es resistido porque se trata de compartir efectivamente el poder, pero además porque trabajamos sobre la modificación de la cultura, de los estereotipos, de los roles y de la desigualdad estructural que tenemos en nuestras sociedades, y que los partidos políticos reflejan muy bien. No solo han restringido siempre al mínimo el cupo y han hecho del 30% un techo, sino que ni siquiera lo cumplían hacia el interior del partido político. Pese a que a los claros imperativos de la Constitución Nacional, fue necesario un fallo de la Cámara Nacional Electoral para que se comenzara a aplicar el cupo hacia adentro de los partidos políticos. Si uno analizaba los congresales de las principales fuerzas políticas, la mujer no ocupaba ni un 10%.
Después fue necesaria una modificación legislativa para que esto se regularizara. Después se exigió a los partidos la modificación de las cartas orgánicas, incluso con la ley de paridad se exigió a los partidos modificar sus cartas orgánicas. Pero todo esto tiene una vinculación concreta con la transformación de la sociedad en una sociedad más igualitaria, más democrática, que es la lucha permanente que tenemos que dar. Hace muy poquito hubo una reunión de la Dirección Nacional Electoral, que hoy está ocupada tanto la Secretaría como la Dirección por mujeres, está encabezada por autoridades mujeres. Hicieron una reunión con los apoderados y apoderadas de partidos políticos para plantear el tema de la paridad, que está trayendo muchos dolores de cabeza en su aplicación, también una aplicación muy restrictiva. Y bueno, lo que yo planteaba en esa reunión es que la paridad tiene el límite en los órganos ejecutivos, porque cuando es colegiado y la lista es amplia, bueno, ahí hay más posibilidades del acceso de las mujeres, pero cuando es el cargo ejecutivo, por más paridad que legislemos, el primer cargo está puesto en cabeza de varones. Es más, las listas están encabezadas en su gran mayoría por varones. Entonces, yo planteaba, acá tiene que haber también una acción positiva. Necesitamos las acciones positivas porque son herramientas claras para transformar una realidad desigual en mayor igualdad. Yo siempre lo equiparo con lo que tenemos en el derecho del trabajo, es decir, un derecho que avanza en presunciones, avanza en orden público, porque justamente viene a equiparar desigualdades de la realidad. Esto es lo que nos pasa permanentemente y es lo que nos pasa en la participación en los colegios de abogados y abogadas, decimos colegios de la abogacía también, ¿no? Como un nuevo término. Nosotros hicimos un trabajo muy comprometido por parte de algunos colegios, entre ellos este colegio que estamos hoy, ¿no? El Colegio de Abogados de La Plata, que ha jugado un rol muy trascendente también para la modificación del Estatuto de la FACA. Hicimos un trabajo desde que se formó la Comisión de los Derechos de la Mujer en FACA, que tengo el gusto de presidir hace 12 años, empezamos a trabajar en la modificación de este estatuto. ¿Por qué? Porque la verdad que yo entré a una sala, posiblemente Hernán Colli pueda confirmar la mirada, la visión, porque seguro que entró en esa sala donde se reúne la Junta de Gobierno, en FACA, tiene unas paredes altísimas y está llena de cuadros de todos los presidentes de la FACA, que es una institución que tiene casi 100 años. Entonces, cuando miro las paredes, eran todos varones. Siguen siendo, porque son los presidentes de la FACA, o sea que aún con paridad siguen siendo. Esperemos que alguna vez podamos alternar con la dirección con la presidencia de FACA en una colega mujer. Pero cuando vi esas paredes además tenían un efecto multiplicador, porque si uno analiza no solo las presidencias, sino las juntas de gobierno, donde hay cerca con los órganos de fiscalización, hay casi 25 integrantes, y ahí veíamos una sola mujer. Una sola mujer. Entonces, cuando planteamos esto en FACA para poder, hace 10 años, en una asamblea extraordinaria, modificar el estatuto, fue muy difícil modificar. Con esta realidad fue muy difícil. Estoy hablando hace 10 años atrás. Estoy hablando de 1991 con el cupo. No había ni cupo ni paridad, no había nada. ¿Y qué pasó hace 10 años? Bueno, perdimos 46-6. Perdimos incluso con el voto de las muy pocas mujeres que había como delegadas en esa convención, en esa asamblea, y los argumentos fueron los que señalaba también María Inés, ¿no es cierto? Que no teníamos por qué entrar por una medida de acción positiva, sino que teníamos que entrar por nuestro mérito.
Ahora, sí, era muy claro, si mirábamos a nuestro alrededor, de casi 50 había 4 mujeres, o sea que algo falla porque no puede ser el mérito. Si se analiza cuál es el egreso de las mujeres en las facultades de Derecho, superan ampliamente a los varones, llegan al 60% las egresadas de las facultades de Derecho. Es decir que, si es por mérito, a mí no me cabe duda que la cuestión sería a la inversa. Tendríamos 46 mujeres y 4 varones. O sea que no funciona por el tema, y esto estaba planteado y sigue planteándose en alguna medida hoy. 10 años demoramos en poder hacer una nueva asamblea con un compromiso mucho mayor de colegios de abogados, mucho mayor el compromiso de la presidencia, a cargo en ese momento del doctor Massot. Y bueno, se dio una asamblea extraordinaria donde los votos fueron inversos a los 10 años atrás. Es decir, solo tuvimos en contra 6 votos. Ganamos casi por unanimidad. Y bueno, los votos en contra se fundamentaron justamente en eso y en que no hay mujeres abogadas en algunos colegios. Así que tampoco pueden sostenerlo de acuerdo a la realidad. Si analizamos las matrículas, que es un análisis que hizo hace muy poco tiempo la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la ABA, la doctora Julieta Bandirali, analizó incluso la matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y aún los activos somos mitad y mitad. O sea que no encontrar abogadas es una excusa muy poco sustentable. Sin embargo, se dieron en esa asamblea. Pero bueno, logramos avanzar no solo al cupo, sino ya directamente a la paridad, y tenemos por primera vez una Junta de Gobierno de FACA con representación paritaria. A su vez, tenemos en el relevamiento también que ha hecho la doctora Bandirali, una gran cantidad de comisiones, que yo los veo muy auspiciosos, una gran cantidad de comisiones sobre derechos de la mujer, derechos de género, diversidades, es decir, tienen amplias denominaciones, pero lo cierto es que se han creado en el seno de los colegios de abogados, se han creado estas comisiones que yo las reivindico, porque si bien la temática de género es transversal, es necesario que haya un núcleo que motorice los estudios sobre los temas de los derechos de la mujer y de género, que monitoree el ejercicio profesional a cargo de las mujeres, que sigue teniendo una gran carga de discriminación y de violencia, y les aseguro que hay colegios donde el tema de la violencia hacia las colegas por parte de las propias autoridades del colegio, esto pasa en el colegio público en la Capital Federal, donde autoridades y expresidentes de ese colegio tienen una trayectoria misógina y violenta que es asombrosa y que agravia a muchas colegas mujeres, que se les dice no vayan ni siquiera a denunciarlo. Esto es muy grave, ¿no? No vayan ni siquiera a denunciar estas circunstancias al Tribunal de Disciplina del colegio, porque la mayoría está, digamos, consustanciada con ese expresidente, con lo cual se va a archivar automáticamente. Así que muchas colegas me hacen llegar estas circunstancias, y yo creo que el cambio es que por lo menos empieza a hacerse visible esta violencia hacia las mujeres, violencia entre pares, violencias que se dan en el marco del ejercicio profesional, pero en este marco también del propio colegio, y que, bueno, requieren un gran debate, una concientización, una sensibilización y un abordaje a través de protocolos específicos de actuación. Muchas mujeres están siendo también, colegas abogadas, agredidas por su ejercicio y en razón de su ejercicio profesional,
cuando activan causas que tienen que ver con cuestionamientos a situaciones de violencia contra las mujeres, son defensoras de víctimas, y están siendo sometidas cada vez más, vemos amenazas en las redes, descréditos, y por eso también rescato como muy importante la actuación de las comisiones de defensa de la defensa, que en muchos colegios y en la FACA trabaja justamente cada vez más atravesada por cuestiones de violencia contra la mujer. Así que creo que es importantísimo seguir trabajando en la creación de estas comisiones. Hoy más la mitad de los colegios tienen creadas estas comisiones, sería muy importante extenderlas. Estas comisiones envían representantes a la Comisión de Derechos de la Mujer de la FACA. Nosotras hemos trabajado desde hace 10 años con un encuentro nacional de mujeres abogadas bajo la consigna Defender y Juzgar con Perspectiva de Género. Esta perspectiva de género y este enfoque de derechos humanos con perspectiva de género no solo tiene que ir direccionado al Poder Judicial, sino somos las propias abogadas y abogados los que tenemos que formarnos en derechos humanos con perspectiva de género, que significa darle un contenido progresista, que significa no retroceder, que significa valorar las acciones positivas, que significa analizar que el impacto no es neutro de una ley, o lo que es más grave, de una práctica y de una implementación de esa ley y de una práctica profesional. Solamente menciono, por ejemplo, en denuncias que tienen que ver con violencia contra la mujer, especialmente delitos contra la integridad sexual, cómo se somete a la víctima todavía los fiscales a pedir como primera diligencia pericia psicológica y psiquiátrica sobre la denunciante. Esto nos ha pasado, me ha pasado en causas a mí, pero esto lo está denunciando la propia denunciante de Alperovich, por ejemplo. En el caso que yo tengo en marcha, que logramos un procesamiento contra un diputado nacional por abuso sexual, una empleada del Congreso de la Nación, la primera medida que pidió el fiscal fue esta, a la cual nos opusimos. Y hoy tenemos el avance de una unidad fiscal de género, como es la UFEN, que sacó un protocolo de actuación donde recomienda dejar de usar este tipo de mecanismos que revictimizan a las mujeres. Pero volviendo entonces al rol de los colegios de abogados y a la defensa de la defensa, insisto en seguir trabajando para que estas comisiones se desarrollen. En La Plata sé que está creada y trabajando. Colproba, que es la Asociación de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, tiene desde hace unos años una comisión de género, y bueno, y esta comisión que nosotros llevamos adelante con estas jornadas anuales de defender y juzgar con perspectiva de género, la verdad que son un semillero de propuestas de transformación, que a eso aspiramos. Nos cuesta mucho, porque muchas veces estas comisiones han sido relegadas como secundarias. Cuando creamos había cerca de 30 comisiones en FACA, no había ninguna comisión de los derechos de la mujer, así que empezamos a ocupar un espacio. Hoy creo que el compromiso de los colegios es muy diferente al de hace 10 años, y que venimos avanzando en forma sistemática, pero nunca podemos bajar la guardia. Nunca podemos poner punto muerto, porque esto es una construcción que toca profundas desigualdades y profundas asimetrías estructurales históricas en nuestra sociedad. Y los colegios de abogados en realidad están reflejando esa participación y esa situación de las colegas. Así que la participación en los colegios, esta participación política, como dice el título de esta charla, el título de mi exposición, política en sentido amplio, en sentido entendido como participación en los lugares de decisión, bueno, es una construcción permanente que vamos a seguir acompañando, atravesando a través de nuestra transversalización a todos los colegios, a los
casi 85 colegios que conforman la FACA. Y quiero decir además que entre las iniciativas mañana, que es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, vamos a plantearle a la FACA, desde la Comisión de los Derechos de la Mujer, la iniciativa de conformar un observatorio del tema de violencia, no solo violencia en el acceso a la justicia, sino también vamos a avanzar hacia lo que tiene que ver con violencia hacia las propias profesionales en el ejercicio profesional. Bueno, no sé si todavía estoy en hora, pero me parece que sería perfecto. Bueno después intercambiar. Sí, gracias María Elena, muchísimas gracias. Sí, ya hay algunos comentarios ahí que estuve tomando nota, así que sí siguen poniendo en el chat. Bueno, y ahora Ximena, la licenciada Ximena Cardoso Ramírez, que disertará sobre monitoreo de la participación política de la mujer. Ximena es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Administración y Políticas Públicas. Se desempeña dentro del área de políticas con los temas referidos a participación política de las mujeres, en especial sobre paridad y cupo, violencia política y políticas de cuidado. En ELA, sí, me faltó decir, Ximena. Bueno, te escuchamos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, muy difícil igual hablar después de María Elena y María Inés, que tienen una trayectoria enorme, pero bueno, voy a hacer lo posible. Traje para compartirles un PowerPoint, así que les comparto la pantalla. Yo, bueno, como dijo Mariana, trabajo en ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una asociación civil feminista que está orientada a la producción de datos y la incidencia en políticas públicas, y que tiene como uno de los ejes principales es el de la participación social y política de las mujeres. Entonces, hace varios años que venimos trabajando estos temas. En primer lugar, me parece importante, muchas de las cosas que dijeron María Inés y María Elena capaz se complementan con esto que voy a decir yo, por ahí es una buena manera de cerrar más con el PowerPoint. Es hablar primero del concepto de la autonomía y de cómo influye justamente en la participación. Según la CEPAL, bueno, la definición es la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en contexto histórico que las hace posibles. Y podemos distinguir tres. La principal en esta dimensión sería la autonomía en cuanto a la toma de decisiones, que es justamente la que permite la participación en ámbitos de poder, pero no podemos dejar de pensarla en relación con otro tipo de autonomías, como por ejemplo la autonomía física, que tiene que ver con poder vivir una vida libre de violencia, poder tomar decisiones sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, y también la autonomía económica, que tiene que ver con las desigualdades en cuanto al ingreso de salarios, y también muy importante en cuanto a cómo es la organización de las tareas de cuidado y cómo afectan eso en el uso del tiempo de las personas, ya que, por ejemplo, si no tenemos una autonomía económica o no tenemos autonomía física, difícilmente podamos justamente tener autonomía en la toma de decisiones y poder alcanzar otros ámbitos de discusiones. Y otro de los conceptos también que fueron mencionados anteriormente es el de la representación, específicamente la representación política, que podemos hacer una distinción principalmente entre la representación descriptiva, que tiene más que ver con cómo son en cuanto a las características físicas, podríamos decir, nuestros representantes en los colegios como el Congreso. Por otro lado, la representación sustantiva, que tiene que ver más con las ideas y qué intereses defienden nuestros representantes, y por último la representación simbólica, que ya tiene que ver más con las actitudes, las creencias y una dimensión un poco más profunda de justamente los intereses que representan. Ahora quería mostrarles también, como para contextualizar, algunos números, digamos, de cuáles son los porcentajes de mujeres que participan en parlamentos en el mundo y en la región.
el promedio mundial, según ONU Mujeres, el dato es del 2019, es más o menos del 24,3, teniendo en cuenta ambas cámaras, y para América, teniendo en cuenta América del Norte y del Sur, es del 30,7. Luego, según el CEPALSTAT, en América Latina específicamente, el promedio de mujeres en parlamentos es de el 31,2, y Argentina está bastante alta, pero no es de las que más mayor porcentaje tiene, que es Cuba y Bolivia, y también México, que están, bueno, Bolivia y Cuba pasando el 50%, y nosotros en Argentina estamos, bueno, según el 2018, por ahí eso cambió un poco, creo que debe haber aumentado. Y este número es de mujeres alcaldesas, y me parece importante mostrarlo porque si ven el promedio en América Latina es el 15,5, se reduce casi a la mitad. Es un tema a seguir estudiando, cómo se reduce muchísimo el nivel de porcentajes de mujeres en municipalidades que son intendentas, o a nivel subnacionales. En general, el nivel de participación de mujeres baja muchísimo. En Argentina, ahí en el dato del 2019, es del 10,2 nada más. Y por último, en cuanto al Poder Judicial también, ya que estamos en el Colegio de Abogados, el promedio en América Latina es del 32,1, y en Argentina estamos en 20%, por ahí habría que actualizarlo al 2020, pero esa es más o menos la tendencia. Y en cuanto al Congreso Nacional, específico en América Latina, tenemos un porcentaje bastante superior a la media mundial. Tiene que ver con lo que justamente mencionaba antes María Inés en cuanto a las acciones afirmativas y las leyes de cupo, que Argentina fue precursora, primero el cupo y después la paridad. Justamente en 2017 fue que se generó la modificación y se creó la ley sobre paridad de género en ámbitos de representación política. Esto fue muy importante porque, como bien mencionaba, el cupo se había transformado más bien en un techo, y no estaba permitiendo que las mujeres pudiésemos seguir avanzando. Justamente, habría que ver cómo puede ser que sea efectiva esta ley, y una de las cosas que también se mencionó anteriormente, muy importante, es cómo se forman las listas y quiénes las encabezan, porque eso es lo que termina siendo determinante en quiénes se llevan los escaños, digamos. Y muy importante también en cuanto a los impactos que va a tener una ley de paridad es cómo es el sistema electoral. La mejor condición que puede tener un sistema electoral para que sea lo más efectiva posible la paridad es cuando tiene listas cerradas y bloqueadas, y los sistemas son proporcionales con magnitud de distrito grande. Sería el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Y después también, muy importante, cómo está diseñada, y en este sentido, bueno, que sea obligatoria, que tenga mandatos de posición, que era lo que nombraba María Inés, que se sancione cuando haya incumplimientos, y que se regule el tema de los reemplazos, que bueno, es el problema que está teniendo ahora mismo la ley de paridad en cuanto a la interpretación de qué sucede cuando se generan vacancias y cómo se tiene que reemplazar, si es por género, si hay que pasar al segundo de la lista. Hay todavía muchas dificultades al interior de los partidos políticos para interpretarlo de una manera no restrictiva, digamos. Y después, centrándome en lo que más me voy a enfocar, que son en los obstáculos en la participación política de las mujeres. Existen muchos, acá enumeré algunos, como por ejemplo que todavía existen los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, la cultura patriarcal y el machismo, la desigualdad de distribución de tareas, la restricción de las mujeres en los medios de comunicación, el acoso y la violencia. Todos estos factores que tienen que ver con una estructura de desigualdad de género son las que no permiten que las mujeres podamos acceder de la misma manera que los varones a los ámbitos de discusión política. Principalmente en una investigación que hicimos en el 2018, que ahora voy a contar un poco más en profundidad,
los factores que más disuadían a las mujeres de participar en política tenían que ver con cuestiones culturales y fuertemente tenían que ver con las responsabilidades familiares y con la cultura dominante y el rol, y la concepción del rol de las mujeres en la sociedad. Esto era lo que generaba que las mujeres muchas veces desestimaran tener este tipo de profesiones, por ejemplo. Y ahora específicamente me voy a centrar en la violencia contra las mujeres en la política, que es justamente uno de los obstáculos que muchas veces las mujeres políticas enfrentan, que según la ley modelo de la Organización de Estados Americanos tiene que ver con cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Esta es la definición que se estableció en el 2017 y que después fue tomada por muchos países que fueron avanzando en legislaciones nacionales. Es importante que en Argentina se siga hablando de este tema porque recién a partir del año pasado que justamente se modificó la ley, se empezó a visibilizar, pero en otros países se ha avanzado mucho más. Es importante porque es un obstáculo en el acceso y en la permanencia en los puestos de toma de decisión, y como mencionaban también mis anteriores expositoras, socava la calidad de la democracia, no permite que sea igualitaria. Bueno, acá simplemente como un contexto regional de cuál es la situación de otros países de la región en cuanto a la violencia política. En Bolivia y México fueron uno de los primeros países en generar evidencia empírica y, por ejemplo, Bolivia tiene una ley específica sobre violencia política porque el contexto de violencia contra las mujeres en política ya era muy, muy fuerte, muy grave, a diferencia de otros países como por ejemplo en Argentina, que existe, digamos, pero no en esas dimensiones. Y como en otros países, como en Paraguay, Ecuador y en Uruguay, en Argentina lo que se hizo fue sumar un tipo más de violencia a la ley integral que ya existía. Es hacer una modificación en los artículos y incorporarla en la ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bueno, y esta investigación que hicimos en el 2018 constaba de una encuesta de 30 preguntas que se la hicimos a 45 mujeres legisladoras nacionales, ya sea diputadas o senadoras, y también algunas legisladoras porteñas, tratando de abarcar la mayor cantidad de provincias posibles y de todos los partidos posibles. Y lo que buscábamos hacer era tratar de dimensionar el fenómeno, porque en ese momento no existían casi muchos datos, no había sido algo muy abordado en el país, entonces nos interesaba conocer las particularidades de la violencia política en Argentina, para justamente después poder avanzar en lo que fueron los cambios en las regulaciones. Acá algunos datos de la muestra. En general, el 44% tenía un nivel de estudio universitario o técnico completo. Esto también es importante, como al mismo tiempo la trayectoria, que en promedio era más de 20 años, porque bueno, muchas veces, como se decía antes también, los argumentos que se usan es que las mujeres no saben de política, no están formadas, o no tienen experiencia, y nuestra investigación mostró que todo lo contrario, digamos. Y los resultados nos dieron que la dimensión del problema era ampliamente extendido, ya que 8 de cada 10 encuestadas nos respondió que en algún momento de su carrera política había sufrido alguna situación de violencia política. Algunos de los tipos de violencia que habían experimentado tenían que ver en un 50% con violencia psicológica, en un 28% con violencia simbólica, en un 22% en violencia económica y en mucho menor medida violencia física y sexual. Ahí puse 2 testimonios anónimos, pero que dan cuenta de algunas de las cuestiones que nos contaban las mujeres políticas. Y otra parte importante de esta investigación fue tratar de identificar el ámbito donde más
violencia recibían. Y un dato que nos llamaba la atención es que en un 62% respondían que era en Internet y que quienes agredían también eran personas a través de redes sociales. Eso lo que nos llevó a nosotras es a tratar de profundizar esta investigación, seguirla, pero ya enfocada en las redes sociales y cómo afectaban específicamente, cómo se relacionaban con la violencia política las redes sociales. Entonces lo que hicimos fue un monitoreo durante las elecciones del 2019 en redes sociales a distintas candidatas en Twitter, Facebook e Instagram, distintas candidatas, lo mismo, de todo el país, tratando de abarcar la mayor cantidad de provincias, que sea lo más federal, y todos los partidos posibles y políticos. La metodología que utilizamos fue a través de un software de recolección de datos que se llama RStudio. Pudimos analizar cuantitativamente Twitter, eso nos permitió analizar una cantidad de información muy grande, y después manualmente con el equipo de investigadoras utilizamos una muestra un poquito más chica, y en Facebook e Instagram lo que hacíamos era monitorear manualmente los perfiles públicos de ciertas candidatas para tratar de identificar en los comentarios la violencia machista que podían recibir. Lo que hicimos fue crear 4 dimensiones: expresiones discriminatorias, campañas de desprestigio, amenazas y acoso, de manera que el programa lo que hacía era, de acuerdo le identificábamos ciertas palabras que correspondían con ciertas dimensiones, entonces el programa iba tomando y generando los datos estadísticos. Acá les muestro la tabla más grande. Es el análisis cuantitativo que se hizo en Twitter, tanto para cargos ejecutivos nacionales como cargos ejecutivos provinciales y legisladoras nacionales y legisladoras provinciales. Y el cuadro más chico es del análisis cualitativo, lo mismo pero más reducido, también teniendo en cuenta la relevancia y el uso que podían tener las mujeres en redes sociales. Hay veces que no se usan tanto, entonces por eso no tienen respuestas. Entonces, bueno, fue un proceso de selección construido no aleatoriamente, digamos, adrede, pero tratando de que sea lo más representativo posible. Y algunos de los resultados, lo que nos mostraron, fueron que en cuanto a las agresiones que recibían, en un 54% se referían a expresiones discriminatorias. Y si desglosábamos esas expresiones discriminatorias, el 39% tenía que ver con agresiones en cuanto a los roles y los mandatos de género, el menosprecio de sus capacidades, y en un 27% en alusiones a su cuerpo y a su sexualidad. En menor medida, en 25% acosos y amenazas en un 16%. Y una de las conclusiones, 2 de las conclusiones más importantes que sacamos fue que, por lo menos durante la campaña, y lo que pudimos analizar, es que existía o existe un ensañamiento en particular y una violencia particular que reciben las mujeres políticas que son jóvenes y las mujeres políticas que se manifiestan a favor del aborto o que tienen consignas feministas. Eso se veía muy, muy claro, ahí dejé algunos ejemplos. Y después una cuestión también clave, que no lo puse acá, pero lo querría mencionar, es que lo que intentamos fue que sea una investigación que tenga una mirada de la disidencia, o que sea, sí, incorporar esa diversidad, pero fue muy difícil porque justamente no existieron, solo hubo una candidata trans, que fue Paula Raigada, que fue candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, pero no llegamos a monitorearla porque no llegó a pasar las PASO. Entonces, en ese sentido, me parece que una de las conclusiones importantes es pensar qué es lo que pasa con la representación política de otras identidades de género, y que hay una brecha enorme entre mujeres y otras identidades, o otras, no sé, como mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, que no están en el Congreso, no encuentran representación, y eso es un problema que hay que seguir
profundizando. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo seguimos a partir de ahora? Bueno, seguir hablando del tema, seguir visibilizando el problema. Nosotras en ELA hicimos hace poco una campaña en redes sociales que se llama Mi lugar es el que elijo. Si buscan en nuestras redes sociales pueden ver videos al respecto. Seguir concientizando y generando condiciones habilitantes para el ejercicio de la política. Y en ese sentido, la injusta distribución de las tareas de cuidado es muy importante porque muchas veces las mujeres tienen que elegir entre una cosa o la otra, si ser madres o dedicarse a la política o mismo en la militancia. Las mujeres seguimos teniendo muchísimas más tareas de cuidado que los varones y eso influye. Por otro lado, también la necesidad de impulsar un enfoque interseccional, que era lo que mencionaba antes, y promover que los partidos políticos se involucren, porque son muy importantes, y los partidos políticos no solamente, también los sindicatos, los centros de estudiantes, son todos lugares donde las mujeres y las personas en general hacemos política y pasa lo mismo, no accedemos de la misma manera. Entonces, esto se puede llevar a todos esos lugares donde justamente se da ese tipo de debate. Así que acá termina mi presentación. Bueno, Ximena, muchísimas gracias. Gracias a las tres. Y bueno, ya ahí junté en el chat unos cuantos comentarios y algunas preguntas, así que gracias a todos por la participación. Laura Berardinelli, que es de nuestro colegio, nos dice como opinión que la representación parlamentaria y colegial es reflejo de cómo se compone la sociedad o matrícula, y las mujeres somos más del 50%, entonces no estamos proporcionalmente representadas, y que el armado de las listas está hecho por varones, con lo cual llenan los lugares destinados a las mujeres de acuerdo a la idea y concepción que tenga de lo femenino. Quizás la pregunta es ¿por qué no hay mujeres en los colegios? Y en esa pregunta vamos a poder encontrar la solución. No sé si quieren hacer algún comentario. No, me parece que, perdón, bueno, no sé, agarré yo la iniciativa, no sé, quizás No, María más, corto, en parte por lo que se estuvo describiendo en estas exposiciones, tanto Ximena como María Elena, muchas veces la participación de las mujeres implica también romper con reglas y romper con estereotipos que estaban muy naturalizados. Por lo tanto, eso genera resistencias y en muchos casos también genera un ambiente hostil. Un ambiente hostil que lo que hace es seguir reproduciendo determinados estereotipos, crean imaginarios sociales que repercuten obviamente en la autoestima de quien no quiere estar en un lugar así, no quiere estar en un lugar hostil, ¿no? Eso también repercute en la formación de los liderazgos, que vi que era una de las preguntas que también estaban ahí, digamos, es un tema clásico dentro de lo que es la política, el tema de la formación de los liderazgos. Y es multivariable, ¿no? No hay una variable que te pueda explicar por qué se pueden formar liderazgos o no. Pero en el caso de las mujeres, esta cuestión de considerarlo o generar violencia en la participación, ¿no? En diferentes aspectos, por ejemplo, desde quitándole la palabra, desde ignorándola para cargos importantes, sometiéndola a tareas que son mínimas, como por ejemplo la clásica era ir a servir el café. Entonces, esas cuestiones son las que le quitan interés. Pero también es una forma de discriminar, y toda discriminación es un tipo de violencia que no está dirigido directamente a una mujer, a fulanita de tal, sino que está dirigido a todo un colectivo social, que es impedir el acceso. Entonces, aquí, y como decía Ximena, en Argentina nosotros vemos cuestiones de violencia que son más sutiles. En otros países son mucho más fuertes. Bolivia, México,
y en otros lugares de América Latina son mucho más fuertes, se llega a la violencia física, a la agresión física, hasta el femicidio. Aquí todavía en política no hemos llegado a tal, pero básicamente tiene que ver también con las mujeres que se animan a denunciar. Y normalmente tiene que ver con cuestiones económicas, de corrupción, de mal manejo de fondos de los varones, en este caso que ejercen los ejecutivos, y son las mujeres las que son sometidas. Pero insisto, son las mujeres no individualmente, sino como colectivo social. El mensaje, en términos de Rita Segato, que habla de la cultura de la violencia, es al colectivo de las mujeres. Es no se metan, porque si se meten les va a pasar esto. Y en el medio, todas las otras cuestiones que también, digamos, muy bien las describió Jimena, en esto de las autonomías, ¿no? Sin estas autonomías no es posible un empoderamiento de las mujeres, eso es básico. Y esto para operacionalizarlo, si se quiere, y poder describir a qué estamos hablando de cuestiones de las tareas de cuidado, que normalmente recae el peso mayoritario en las mujeres. Estamos hablando de igual remuneración por igual trabajo, por ejemplo. Estamos hablando de que las mujeres tenemos que ser juzgadas de la misma manera que no somos juzgadas frente a comentarios o conductas que realizan los varones, y en todo caso el peso mayor de esa mirada siempre está en las mujeres y no en los varones. Entonces estamos hablando de cuestiones culturales que todavía están tan naturalizadas que se hace muy difícil poder revertirlas, y todo eso repercute negativamente. Gracias, María Inés. Me gustaría agregar una reflexión, ¿no? Porque a veces perdemos la mirada sobre el techo de cristal, que está permanentemente. Entonces, si no tenemos acciones positivas, no llegamos. Esta es la realidad. Incluso cuando hay acciones positivas, se implementan permanentemente en sentido contrario al buscado. Hay una cuestión en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros cuando sancionamos esta Constitución allá por el 96, implementamos un sistema de cupo en todos los órganos de gobierno colegiados. Es decir, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación tiene que tener un directorio compuesto por varones y mujeres. Si no tenemos esta acción positiva, seguramente va a estar conformado el 100% de varones, como están conformadas las Cortes Supremas de muchísimos lugares, y gracias si tenemos una mujer en las Cortes o un porcentaje ínfimo. O sea, donde el poder se hace pirámide, las mujeres quedamos abajo. Ese es un techo de cristal real, así que perforar ese techo de cristal es la respuesta para poder llegar a esos cargos de decisión. Ahora, señalo lo de la Auditoría General de la Nación, porque pese a que está en la Constitución de la no se cumplió, última vez no se cumplió, se designó en reemplazo de una mujer auditora un varón y se eliminó, digamos, ese equilibrio de cupo. Se judicializó por parte de una asociación de derechos civiles, se judicializó, y el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, por un fallo de votos mayoritarios, dijo que en parte la cuestión era abstracta, pero hubo un voto en particular donde desafectó absolutamente la prescripción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que la mujer para acceder debería demostrar concretamente que se la ha discriminado, personalmente discriminado, cuando el cupo y su rango constitucional está pensado para el colectivo de las mujeres y está pensado para una institución integral y está pensado como una acción positiva. Y esto está dicho por el Tribunal, un vocal del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cómo permanentemente se desvirtúa las propias normas de orden público que están en una Constitución. O sea, ese techo de cristal que no solo es de techo, sino también se habla de paredes.
muchas veces, sobre todo en el campo laboral, ¿no es cierto?, puestas dentro de una función y no se puede ampliar, ¿no? La función de las abogadas, como ejercemos mayoritariamente en familia, el 80% en familia, pero es minoritario, aunque está cambiando en penal, por ejemplo. O sea, hay un techo de cristal que se sostiene por la historia, se sostiene por el machismo, pero también se sostiene por la cultura y los roles que señalaban aquí los estereotipos de género. Así que creo que lo que tenemos que tener conciencia es de romper ese techo de cristal y las paredes de cristal incluidas. María Elena, eso que decís vos es súper interesante, porque muchas veces, sobre todo las y los abogados, tendemos a llenar de normas, siendo que tenemos un precepto constitucional, y ni hablar que convencional, de las acciones afirmativas, que ya por sí de tener esa herramienta, no necesitaríamos de ninguna norma más. Y sin embargo, digamos, en nuestra tarea cotidiana, tenemos que echar mano a la creación, pero me parece que en realidad esto tiene que ver también con las culturas institucionales, con los cambios, por eso celebro la aparición de los planes de género y los trabajos integrales dentro de las instituciones, porque de ese modo es el único modo en que se va a cambiar la real conducta de toda la ciudadanía, no ya solo con respecto a las mujeres, sino con cualquier tipo de grupo vulnerable. Y bueno, no comento más, pero ahora sigo con los comentarios, y me interesa también atar esto a algo que dijo Ximena, y que entiendo que María Inés es más especialista, el impacto de los sistemas electorales, especialmente, bueno, nosotros aquí en Provincia de Buenos Aires y en nuestro colegio utilizamos, tenemos la ley, por supuesto, de ejercicio de la abogacía, que tiene algunos lineamientos en tanto trama electoral, pero también tenemos supletoriamente la ley electoral de la provincia. Ximena, por ahí vos lo estabas mencionando en una de las filminas, que también, digamos, la herramienta y la elección del tipo de sistema electoral, cómo impacta, ¿no?, en esta... Sí, como había mencionado, depende cómo esté formulado. En Argentina somos un país federal, cada provincia determina algunas cuestiones en cuanto a cómo generan las elecciones y cuánta, por ejemplo, a nivel nacional no es lo mismo Neuquén o Tierra del Fuego, que tienen 2 diputados nada más, que Provincia de Buenos Aires, que tiene una cantidad enorme en cuanto a la paridad, por ejemplo, porque si se divide entre 2 partidos, la diferencia en esos casos en provincias pequeñas las hacen los que encabezan las listas. Entonces, es importante que se hable justamente más de estos temas en esas provincias más pequeñas, y también que haya un consenso en los partidos políticos y en las autoridades, por ejemplo, del Colegio de la Cámara Nacional Electoral, en cuanto a cuando se generan vacancias, por ejemplo, o cuando hay que oficializar listas, que se tenga en cuenta la ley de paridad en cuanto al espíritu propio, que lo que dicta es que sean paritarios. Entonces, como ha habido casos de vacancias que se generan en el Congreso Nacional, que terminan renunciando mujeres y las termina reemplazando un varón, eso no hace el espíritu de la ley y no tiene concordancia. No sé, igual María Inés por ahí sabe un poco más y puede complementar. No, lo dijiste muy bien, Ximena, pero para mí, para graficar un poco más, porque a veces lo electoral es muy técnico, cuando nosotros tenemos una legislación con cuotas de género o ya directamente con paridad, tenemos que cruzarlo, ¿no?, con ese sistema electoral o con esa fórmula de reparto para ver finalmente cómo queda compuesto el órgano representativo. Y aquí hay 2 variables que son importantes. Por un lado, la cantidad de miembros que se eligen, que eso obviamente lo que se denomina magnitud de distrito, cuanto más grande es, normalmente mayor a 10 se lo denomina grande, cuando se eligen más de 10 es grande, y es lo que permite técnicamente que un sistema pueda ser proporcional si su fórmula de reparto es proporcional.
dice, por debajo de la cantidad de 10 que se eligen, aún teniendo una fórmula de reparto proporcional, tiene algún sesgo mayoritario. Entonces, la cantidad de miembros que se eligen en una organización es importante. La distribución que se tiene, como bien decía Jimena, normalmente son encabezamientos masculinos. Y esto repercute negativamente en función de la cantidad de listas que se presentan. ¿Por qué? Porque obviamente el reparto se produce entre la cantidad de listas que compiten. Y si se utiliza un sistema proporcional o un sistema mayoritario para cómo se organiza finalmente ese resultado final, eso también repercute negativamente. Pero a ver, me parece importante un ejemplo, ¿no? A nivel nacional, nosotros tuvimos que combinar unas PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con listas paritarias, que los partidos y las alianzas, ese conjunto de partidos que acuerdan ir juntos en una elección, coordinar cómo iba a ser esa lista resultante para una elección general. Y en ese caso me parece que un dato positivo es que hubo acuerdo en las actas constitutivas de esas alianzas entre los partidos para ver cómo iban a acomodar esas listas post-paso, en aquellos casos en donde hubo competencia. Y esto es un dato positivo. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un antecedente, que lo tuvieron ustedes, que en realidad tristemente en la provincia de Buenos Aires, que fue la resolución técnica 114 de 2017, que de alguna manera anuló la aplicación por primera vez de la ley de paridad a nivel subnacional en la provincia de Buenos Aires y la dejó sin efecto para las elecciones generales. Frente a ese antecedente, cuando se sanciona la ley nacional, enseguida el decreto reglamentario que se piensa es cómo coordinar. Entonces, las PASO, que son obligatorias a nivel nacional para los cargos electivos, con las elecciones generales, ¿no? Y en ese caso se resolvió, digamos, de una manera positiva. A mí me parece que la cuestión electoral hay que pensarla básicamente por la cantidad de cargos que tiene una lista y cuál es el método de reparto que se usa y sobre todo el tipo de competencias. Si se presenta una lista, 2 listas, 3 listas, el resultado va a ser diferente en esa composición final. Pero también es cierto que hoy el ojo está puesto en la composición final de ese cuerpo. Entonces, hoy se están pensando también en esto que nombraba muy bien Jimena, en la idea de las vacancias género por género, que se pensó como una protección jurídica para las mujeres, también en función de malas prácticas partidarias. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasaba? Ponían a mujeres en las listas y luego las obligaban a renunciar para que asuma el varón. Entonces, como una manera de evitar que se siga propagando este tipo de prácticas, es que se incorpora la vacancia género por género. Y que tristemente también la justicia hoy hace una interpretación distorsionada respecto de lo que es esta idea de la vacancia género por género. Bueno, María Inés, muchísimas gracias, re completo. Ya para ir cerrando, bueno, está Mariana Moretti, que es de un gremio de los trabajadores informáticos, que bueno, gracias por participar. Y nos pregunta puntual cómo aportar en un gremio que defiende los derechos de los trabajadores y género, cómo poder aplicar esta metodología de perspectiva de equidad de género. Bueno, un poco creo que lo estuvimos contestando, el tema es bastante complejo. Después Julieta Bandiral hizo unos comentarios por unos chats entre Laura y Camila. Hay que crear conciencia de las propias mujeres, no suele ser por generación espontánea, hay que sembrar y recoger, pasa lo mismo con los partidos. Bueno, Pato Prusas, creo que se necesita una educación integral, tiempo para poder modificar conductas.
en general, y Rosario Sánchez, gracias Rosario por participar. Aun cuando se respete la paridad, ¿qué participación efectiva, habilitando palabras y acciones, tiene la mujer en espacios políticos y en instituciones profesionales? Esa es más pregunta. No sé, Rosario, si querés comentar. Espera, no, te tenés que... Puedes habilitar puedes activar el audio, Ro. Hola, ¿qué tal, Mari? Hola, gracias por estar. Gracias. No, es una pregunta hacia ellas. Obviamente yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar su opinión. No sé. ¿La podés volver a formular? Yo no entendí bien que vos preguntás sobre acciones que tendrían las mujeres para participar, o entiendo mal. Lo que pregunto es, una vez que se respeta la paridad, se ocupan los cargos, ¿cómo creen que es el desarrollo de la mujer en ese contexto? Si realmente están habilitadas a participar, si se respeta su palabra, si tienen una opinión al respecto en relación a la dinámica que se genere, ya sea a nivel político o en las instituciones profesionales. Ya, yo lo que puedo opinar es que es un camino en construcción. Nosotros estamos planteando mecanismos para romper ese techo y llegar. Después, el desarrollo del cargo en sí, o de lo que uno va pudiendo hacer en el ámbito, es una construcción que no es individual tampoco. Me parece que es también colectiva, del conjunto, y en la medida en que hay un conjunto atrás, también se va logrando consolidar un espacio. Las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que fue la primera organización del ámbito gremial de abogados y abogadas, en poner cupo primero y luego paridad, ha sido que, bueno, con todo eso, igual en la historia ha habido 2 mujeres presidentas, tampoco es que tiramos manteca al techo, ¿no? Tiene casi 100 años de historia y tuvimos 2. Pero lo cierto es que las presidencias fueron sumamente destacadas y van abriendo un camino de cambio, que vos te das cuenta cómo va progresando la institución colectivamente, el compromiso de la institución colectiva allí no va a poder sostenerse un agravio discriminatorio contra las mujeres, sería absolutamente insostenible, nadie puede invisibilizar eso, o sea, hay como otro compromiso, pero es una construcción en el tiempo, no exenta de todos los problemas que señaló un poco Jimena en el PowerPoint, ¿no es cierto? Todos esos obstáculos que sortear, pero creo que se abre un camino sumamente interesante, ¿no? De cambio. Gracias. Bueno, ¿te parece, Hernán, si vamos cerrando? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por mi parte, bueno, ya te dejo el cierre, Hernán, agradecerle infinitamente a todos por participar, especialmente a María Elena, María Inés y a Ximena. La verdad que, bueno, un placer haberlas escuchado y, bueno, infinitas gracias. Y, bueno, llevarnos para pensar y repensar, los cambios no son instantáneos, hay que cambiar procesos, conductas, y, bueno, un poco retomando esto de hacer enfoques integradores para unir lo que es el concepto de redistribución y el concepto de reconocimiento, sobre todo tomando las nuevas identidades, por supuesto como último objetivo, que es esto de la justicia social y el acceso a justicia para todos, y a la participación política. Bueno, Hernán, te dejo el cierre y muchísimas gracias. Muy brevemente, la verdad que ha sido una jornada extraordinaria, mis felicitaciones a las 3 expositoras y a todas las participaciones. Me parece que pensar en que hay que seguir transitando un camino, que no hay batallas ganadas, o sea, que si bien se va logrando generar conciencia y que a veces
en algún momento, esto lo hablábamos cuando discutíamos el tema del Estatuto de FACA, quizás hay que aprovechar que hay buenos vientos hoy por hoy, por lo menos para tener algunos avances desde lo formal, pero desde lo material sigue costando mucho, porque si uno ve, por ejemplo, la discusión en la cobertura de la vacante de la Cámara Nacional Electoral, si ve las discusiones que se han dado más localmente en la provincia de Buenos Aires con la cobertura de la Secretaría Laboral, donde la Corte pretendió cubrir el cargo, o cubrió el cargo, de hecho, definitivamente, asignándoselo a una mujer, intentando con eso consolidar una acción positiva, pero a pesar de todo se alzaron muchísimas voces contrarias, donde ahí quisieron anteponer el mérito por sobre otro tipo de situación. Entonces me parece que son pequeñas batallas o pequeñas grandes batallas que hay que seguir dando día a día. No es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión de derechos humanos, y me parece que en esto estamos obligados convencionalmente también como país a tener otros estándares de protección, de cobertura. Y finalmente, hacer esto que alguna de ustedes lo mencionó, mañana es un día de conmemoración porque la erradicación de las violencias contra la mujer, donde quizás la violencia física, como decíamos hoy al principio, sea la externalidad más grosera, más grotesca en una sociedad que debería ya estar viviendo en otro estadio, si tenemos en cuenta lo que podríamos denominar que ha sido nuestra evolución cultural, cosa que me permito dudar, pero también hay otras violencias donde también el techo de cristal es una forma de violencia. Y me parece que en eso hay que seguir trabajando, y me parece que todo lo que nosotros y nosotras podamos hacer para generar espacios de discusión, de debate, de reflexión, de no caer en estos caminos de banalización, de simplificación, de decir qué tenemos que discutir si está todo resuelto, me parece que hay mucho camino todavía por transitar, y es una lucha que hay que seguir dando. Les agradezco profundamente las participaciones, a Mariana por haber pensado esta actividad desde el instituto, que estoy convencido que va a dirigir brillantemente como han sido todos tus dos antecedentes a nivel colegial. Y bueno, y nos seguiremos viendo y esperemos poder vernos personalmente en algún tiempo cercano. Les mando un abrazo muy fuerte y felicitaciones nuevamente por esta actividad.